doy la bienvenida. Hoy es 7 de octubre, sábado de la 26ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Simón de Montfort, comandante de la cruzada que enfrentaba a los albigenses, que era una herejía que defendía el principio según el cual en vez de un Dios único existían dos, el del bien y el del mal, se encontraba en 1213 confinado dentro del castillo de Muret, asediado por el ejército cátaro, como también se les llamaba a estos herejes, y no sabía qué hacer, pues sus fuerzas eran inferiores a las del enemigo en una proporción de 5 enemigos por cada uno de sus hombres. Y de pronto recordó esa noche del 12 de septiembre que su amigo, Santo Domingo de Guzmán, le había recomendado rezar el rosario en las vísperas de las batallas, e inmediatamente reunió sus huestes y lo entonaron con tal fervor que el eco que escuchaban los adversarios en su campamento instalado cerca de la muralla los llenó de temor. Cuando apenas comenzaba a despuntar el día, Montfort irrumpió con una carga furiosa de su caballería e infantería y puso en desbandada a los cátaros después de causarles muchísimas bajas. Y en agradecimiento el vencedor construyó en el mismo sitio la primera capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. El rosario, que significa corona de rosas, es una devoción cuya propagación le fue encargada por la Santísima Virgen a Santo Domingo de Guzmán en 1208. Cuando se le apareció con un rosario en su mano derecha y le enseñó a recitarlo, tarea a la que se entregó el fundador de la Orden de los Dominicos, que por aquella época trataba de evangelizar a los albigenses y a pesar de que consiguió muchas conversiones por intermedio del Santo Rosario, no pudo rescatarlos a todos de su herejía, pero eso sí, logró popularizar su práctica entre los católicos de Europa. No obstante, con el correr de los siglos comenzó a declinar esta devoción, pero el Papa San Pío V le dio un nuevo impulso tras la victoria que sus huestes obtuvieron después de rezar el rosario el 7 de octubre de 1571 sobre los musulmanes en la batalla de Lepanto. Triunfo que el pontífice pudo observar en el mismo instante en que ocurría a miles de kilómetros de distancia, gracias a que la Santísima Virgen se le apareció y le mostró el campo de batalla. Y mientras tanto, el Santo Padre y todo el pueblo romano, convocado por él, estaban entonando el Santo Rosario. Desde ese momento, San Pío V decretó que la festividad de Nuestra Señora de las Victorias se celebrara en el aniversario de este memorable combate. Más adelante, en 1716, el príncipe Eugenio de Saboya se impuso a los musulmanes en la batalla de Temesvar en Rumania, cuando los moros estaban a punto de apoderarse de esa ciudad, lo que les daría la posibilidad de invadir a toda Europa central. Y de nuevo el Santo Rosario, entonado por sus tropas, le dio la victoria, por lo cual el Papa Clemente XI denominó a esta celebración como de categoría universal y obligatoria para toda la Iglesia con el nombre de Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Desde entonces se popularizó el rezo del Santo Rosario hasta convertirse en la mayor devoción mariana y la más extendida en toda la cristiandad, hecho que se reforzó con las 12 encíclicas que sobre la Virgen y el Santo Rosario promulgó el Papa León XIII, y con las apariciones de la Virgen en Lourdes y Fátima, en las que ella le recomendó vehementemente a Bernadette Soubirous y a los 3 pastorcitos rezar el rosario en familia para obtener la redención de todo el mundo. Por eso hoy, 7 de septiembre, día de Nuestra Señora del Rosario, pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que a través del Santo Rosario esté siempre presente en nuestros hogares y salve a todos los habitantes del planeta. Dispongamos el oído, la mente y el corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos desde el 17 hasta el 24. En aquel tiempo los 72
volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Y ahora nuestras reflexiones respectivas a la liturgia de la palabra del día de hoy. Hoy continuamos la lectura del profeta Baruc, en donde nos relata el dolor de Jerusalén por su pueblo. Israel irritó al Señor por haber ofrecido sacrificios a otros dioses. El autor ha redactado una homilía inspirada en el profeta Daniel en su capítulo 32 y también en el profeta Isaías, desde los capítulos 40 hasta el 55 y desde el 60 hasta el 62, para expresarle al pueblo que la causa de sus desgracias fue haberse olvidado de Dios, según lo expresado en los versículos del 6 al 29 del libro que estamos leyendo. Pero le recuerda, después del versículo 29, hasta el final, las promesas de salvación que Dios les ha hecho. Se pone en boca de Jerusalén como una viuda que se lamenta ante sus vecinas al verse privada de sus hijos. En medio de tanta catástrofe surge el Señor fiel, llamado con el título de Eterno. La eternidad de Dios está en el hombre, plena por su confianza y amor a su pueblo. Dios lo único que pide, lo único que suplica y exige a su pueblo, a su Hijo, es fidelidad. Es que en su mente, en su corazón esté Él presente. Y no solo en su mente, sino en sus acciones. Que sus acciones hagan ver que conoce la norma del Señor, el amor. Por lo cual, las promesas que Dios ha hecho hasta la eternidad serán vistas y se manifestarán en todo aquel que le es fiel al Señor. La respuesta a esta lectura con el Salmo 69, titulado El celo de la casa de Yahvé le consumió, describe el autor cómo él es frágil y vulnerable en medio de su pueblo, y que allí hay sufrimiento y angustia. El hombre se siente perseguido por sus enemigos. La parte final del relato sugiere el tiempo post-exílico, lo que puede significar que el Salmo es una de las lamentaciones de Jeremías. Todo el Salmo contiene un clamor de angustia, una explicación de la situación del por qué está angustiado, y en tercer lugar, una plegaria por la liberación. Al final encontramos una maldición contra los enemigos, y después brota del salmista una alabanza porque siente que fue rescatado, que fue salvado de sus enemigos,
¿Qué es la parte que nos correspondió hoy? El salmista siente alegría por la salvación, canción que permite alegrar la vida de los justos, y por último un sentimiento de la salvación y reconstrucción de Sión. La respuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio en ese proceso de misiones, porque estamos en el mes de las misiones, el Evangelio muestra cómo el Señor da autoridad y las herramientas necesarias para el anuncio. Quien proclama la buena noticia debe acompañar su mensaje con testimonio de vida y con signos que manifiestan el reino de los cielos. Por tal razón, quien tiene este encargo debe recordar en sus momentos de oración cada una de las situaciones de proclamación para que su trabajo empiece a tener efecto productivo. La misión debe ir acompañada de oración para que la semilla sembrada produzca frutos abundantes. Dichosos son los que tienen en sus manos la palabra liberadora, quienes anuncian estas palabras, y más los que las llevan en práctica. En el relato de hoy vemos cómo los 72, ya lo dijimos en el relato anterior, que los 72 es un grupo de discípulos que Jesús escogió para llevar el anuncio a todas las naciones. Los 12 no eran suficientes, eran necesarios 72 para que fueran de 2 en 2, 70, un número completo perfecto de discipulados, de discípulos que van a llevar el mensaje, el testimonio de la salvación. Estos, después de la misión, llegan y empiezan a realizar un balance delante de Jesús de cómo les fue. Ellos se alegran porque el éxito de la misión fue perfecto. Siempre en la misión, siempre en el anuncio, deben llevar palabras que lleguen a los oídos de sus escuchas y que produzca y genere en ellos dar un paso de conversión. Cuando el hombre escucha la palabra de Dios y se convierte, es ahí cuando se ve que el mal ha perdido un súbdito o todos aquellos que han escuchado el mensaje de salvación. Y vamos a restablecer el reino. Se restablece el reino en la medida que se anuncia una palabra donde produce en mi corazón, en mi vida, un deseo de cambiar, un deseo de dar la opción de un cambio en mi vida. Cada uno de nosotros siempre tiene que cambiar algo y estamos en un proceso de conversión diariamente. Lo que les dice el Señor es, no se alegren pues, porque va avanzando en ustedes esa promesa de salvación en las demás personas. No se alegren ustedes porque le están quitando al mal más adeptos. Alégrense porque ustedes están haciendo lo que tenían que hacer. Es decir, en el último momento hicimos en este mundo lo que teníamos que hacer. Y por supuesto, vamos a ser aceptados en el reino del cielo. Y termina el evangelista con una oración de Jesús dirigida al Padre del cielo por este grupo de personas que le están ayudando en la extensión del reino, porque le está permitiendo a sus seguidores ver cómo produce frutos abundantes su predicación, aunque casi en realidad ellos no lo pudieron apreciar, como la obra de Jesús. Jesús vino a predicar, Jesús vino a anunciar su palabra, pero los frutos no los vio Jesús, lo vieron sus discípulos. Lo más probable es que el trabajo de los discípulos, de los 12, no lo vieran ellos, los vieron sus discípulos, sus seguidores. Y hoy en día también el fruto que nosotros sembremos, el trabajo que nosotros realicemos, no lo vamos a ver sino hasta después de nuestra muerte. Pero lo que sí debemos es, sin cansancio, seguir ejercitándonos en el servicio del mensaje, anunciar un mensaje de salvación y de conversión. Dios está presto, con sus brazos abiertos para recibirnos. ¿A quiénes? A quienes demos la opción en nuestra vida de convertirnos y poner nuestra mirada en Él para vivir desde ya en la felicidad de los hijos de Dios. Dios nos llamó a buscar la felicidad, a sembrar felicidad en este mundo, a disfrutarla. Porque ¿para qué disfrutar una gran alegría eterna en el cielo? Desde ya, para que sepamos en carne propia
que es vivir en la alegría y esforzarse uno cada vez más en el anuncio del Evangelio. Démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da hoy de anunciar su mensaje, de ser sus servidores, ahí donde estamos. Nosotros como padres de familia, nosotros donde nos encontramos, tenemos que cumplir con la misión que nos encargaron desde el bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque hablamos con Dios, le hablamos a Jesucristo, le suplicamos al Espíritu Santo y Él nos escucha nuestras oraciones. Somos profetas porque escuchamos la palabra de Dios, porque la enseñamos a nuestra familia, a los nuestros, a quien necesita una palabra de aliento, y al mismo tiempo porque denunciamos toda clase de injusticia, porque no somos cómplices en la corrupción que puede venir a sonar a nuestros oídos, sino al contrario ponemos nuestros límites y reclamamos moralidad en cada uno de nuestros actos. Y somos reyes, es decir, somos servidores. Servimos en este mundo, servimos en la iglesia, servimos en la familia, le servimos a las personas que se acercan a nosotros, un servicio desinteresado. Eso es lo que debe hacer todo bautizado, y nos toca trabajar y seguir trabajando. He aquí la propuesta para esta memoria obligatoria. Dispongámonos para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos desde el 26 hasta el 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la pureza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Le invito a hacer lectura de los textos correspondientes a la memoria obligatoria del día de hoy, antes de escuchar nuestra reflexión. La propuesta de la primera lectura es la narración de la Iglesia de Jerusalén, y en otras palabras, la vida de los apóstoles, consignada en el libro de los Hechos Apostólicos, continuación del Evangelio de San Lucas. Jesús se separa de sus amigos, él sube a la presencia de Dios Padre, y ellos, los 11, regresan al lugar de la comunidad, Jerusalén. Una comunidad que, siguiendo las enseñanzas de Jesús, oraban en comunidad, vivían en comunidad. Ante lo que nos está proponiendo el texto de hoy de la primera comunidad primitiva, una comunidad que, siguiendo las enseñanzas de Jesús, oraban en comunidad.
y allí estaba presente la Madre del Señor, que es la Madre del Rosario, la Madre de Oración a quien celebramos hoy, y otras mujeres que los acompañaban formando la comunidad. Ante esta propuesta de oración, de espiritualidad, le respondemos al Señor con este salmo, que es extraído del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 46 al 55. El cántico que hoy leemos son palabras llenas del Espíritu que brotaron de María. Luego de que Isabel reconociera que la había visitado alguien no común, pues el precursor en su vientre, percibió que alguien especial llegaba a visitarlos. Fue lo que captó Isabel del impulso que vio su hijo en su vientre y por eso exclamó: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bienaventurada la que ha creído. La que ha dicho sí, la que aceptó ese plan de Dios, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Las palabras de María se han convertido en el cántico por excelencia para ser proclamado por la Iglesia en momentos de oración como las vísperas. Comúnmente lo llamamos Magnificat, que traducimos grandemente, palabra latina del texto latino del Evangelio del día que podría traducirse como engrandece. La palabra engrandece. Y lo que ha de engrandecer el Señor es mi alma, dice María al Señor. Y el hombre ha de engrandecer su alma al Señor. O también se puede decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿El alma se engrandece al Señor o el alma reconoce que el Señor es grande? Este es un reconocimiento que le hace María al Señor nuestro Dios, porque la ha visto con ojos de misericordia para ser parte de uno de sus proyectos más importantes como creador, y porque se manifestó compasivo en la vida de una familia discriminada por la cultura judía, por no tener descendencia, por ser estériles, los padres de Juan el que bautizaba. La esencia de este texto es extraída igualmente de una oración veterotestamentaria que pronunció Ana, esposa de Elcaná, en gratitud porque el Señor escuchó sus intensas oraciones llenas de lágrimas por su esterilidad en la ciudad de Silo, lugar que habían destinado para orar y reverenciar al Señor. En respuesta a su oración, el Señor le concedió engendrar en su seno a Samuel, nacido y destetado. Ana va a Silo y lo deja para el servicio de Dios y elevó al cielo esta oración que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10. El Magnificat es un cántico que expresa la esperanza de los humildes. Es la alegría que está en lo más profundo del alma porque ya se viene, ya se acerca la liberación, la salvación de la humanidad. Dios contó con María porque sabía que venía de una familia servil, generosa, para permitir que siempre exista alegría en quienes lo rodean. El autor sagrado sabe que a quien Dios escoge para su misión se convierte en personaje ejemplar, auténtico, virtuoso. Por esta razón, y porque María pensó en la humanidad, en los menesterosos, en los pecadores, por puro amor resolvió decir sí, y el autor sagrado la puso en un lugar importante entre sus líneas, adornando, cuidando y contemplando la vida del Mesías. Recalca el cántico que si Dios hace todas estas acciones grandes con los humildes, debemos reconocer su santidad y pretender alcanzarla para asemejarnos a Él y que todos lleguemos a ser junto con el que es 3 veces santo,
que Dios lleva los siglos de los siglos tratando de salvar la humanidad, con Abraham, con las tribus de Jacob, con Moisés, con los profetas, con cada uno de los personajes a los que llamó para que se pusieran a su servicio, de contarle a la humanidad que Dios quiere estar cerca de ellos y que solo pretende cambio de corazón en sus comportamientos hostiles hasta que lleguen a ser como Él. Debía expresar María este cántico desde la historia de su vida, porque ella está representando a todas las mujeres del mundo, a la mujer pobre, a la mujer servicial, a la mujer cabeza de familia, porque si José no hubiera guardado el secreto de su embarazo, hubiera sido caza para las autoridades judías. Al existir cumplimiento de la ley, por haber resultado en estado de gravidez, sin haber estado con su marido, representa a las mujeres solteras, divorciadas. Ella también es de familia de estériles por su pariente Isabel. Sin embargo, de entre todas las mujeres, de las más dignas, de las más responsables, de las más poderosas, de las más influyentes, Dios puso su mirada en ella, para que se hiciera carne el Dios con nosotros. Por esto es por lo que, como dice el texto bíblico, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Nuestra iglesia adora a Dios, ama y consiente a su Hijo y acepta a cada uno de los personajes que han vivido experiencias majestuosas y fueron consignadas en las Sagradas Escrituras para que se conviertan en testimonios de las gracias de nuestro Dios, como Noé, Jacob, David, Salomón, Pablo, Santiago y por supuesto María, la Madre del Hijo de Dios, a quien celebramos hoy en la advocación del Santo Rosario. Cada uno de ellos y de muchos otros se aportan valiosos relatos que nos llevan a amar más a Dios. Para nosotros, estos personajes son importantes porque Dios puso su mirada en ellos. Son especiales y podemos aprender mucho de ellos. Por eso se convierten en parte de nuestra familia, de nuestra fe, porque aman como nosotros amamos a nuestro Dios y Señor. Este es entonces un mensaje de esperanza para los pequeños, para que con la mano de Dios se levante y cante las alegrías del Señor. Te invito para que llames a la Madre de Jesús a tu casa. Ella quiere servir en todo lo necesario, como lo hizo con Isabel. Aprovéchala mientras esté en tu casa, porque ella debe salir urgida a otro lugar, a donde la necesiten, para seguir sirviendo. En su vida sirvió a quienes pudo. Ahora en la presencia de Dios sigue trabajando incansable, llevando la paz, alegría y la presencia de su Hijo a los necesitados, para que lo amen y lo sigan de la misma manera como lo hizo ella. Ahora miremos este mismo relato desde otra perspectiva. El Evangelio nos presenta un acontecimiento después de que el mensajero Gabriel visitó a Isabel, esposa de Zacarías, para informarles que iban a ser padres de Juan Bautista. Cumplió con una visita más, esta vez a Nazaret en Galilea, a una pequeña ciudad de la tribu de Zebulón, ahora reducida a una condición muy baja y despreciable. Se encuentra con una joven llamada María. Lo más probable, se hallaba en oración, pues es la manera como el hombre puede tener una revelación de parte de Dios, en actitud de oración. Hablemos de la etimología o procedencia del nombre de la mujer. Este nombre, en su original griego, Mariam, en su forma hebrea Miriam, es el mismo nombre de la hermana de Moisés y Aarón, familia de la tribu de Leví. Su nombre para algunos puede significar rebelarse, con B larga. La rebeldía que tuvo Miriam contra su hermano Moisés, según lo que está narrado en el libro de los Números en el capítulo 12, versículo 1.
María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Miriam se revela, con B larga, cuando su hermano acoge en su vida a una mujer del reino de Cush, de la misma época del imperio egipcio, ubicada en el norte de Sudán o Nubia. De ahí Cush traduce Nubia en la lengua egipcia. También Miriam se revela porque no admite que Moisés, solo él, se pueda encontrar con Dios. Otros estudios arrojan que la raíz de la palabra Mra, M-R-A, traduce bella. Los padres de la iglesia hacen otra mención de la palabra aramea acerca de esta raíz M-R-A, Mra, como señora, y la última etimología muy antigua de la que hablaremos es en otra oportunidad. El ángel entra en su intimidad, la tranquiliza con la palabra que sale del corazón de Dios: no temas. Debe estar tranquila para que comprenda que el proyecto está por iniciarse en su vida. La saluda Quejaritomene, agradecida, y le reconoce que está desbordada de las gracias de Dios. Esta clase de eventos no ocurren todos los días. Por eso ella se trastornó por la situación y por la noticia. La noticia de un embarazo puede aterrar a muchas mujeres y familias. En este caso, va a ocurrir un embarazo, pero es un estado especial. Quien se gestará no es un ser común como los existentes hasta el momento. Será el embarazo del restaurador de la naturaleza humana, el Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, cuyo nombre deberá ser Jesús o Josué, que traducirá el Salvador. Si en esta época les gobernaba Herodes el Grande, este también será grande y algo más, será llamado Hijo del Altísimo. A pesar de que quien nacerá es muy pequeño, que necesita protección y cuidado, llegará a ser grande por cuenta de la comunidad de sus seguidores, que lo engrandecieron cuando se dieron cuenta que quien los acompañaba y quien los había llamado era el genuino Mesías. No había que esperar a otro, y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, que reinará sobre todo Israel, el pueblo de Dios. Estas y otras tantas promesas están escritas en este texto, de la cual todos nosotros somos testigos a través de más de 2000 años de historia. El proyecto que le propone el mensajero a María es complejo. No es fácil ser la madre de un propósito para todo el mundo, y para el pensamiento de una jovencita judía, que en la tradición tienen otras características en mente. Un hombre descendiente de un rey con poder económico, constitucional, beligerante, digno representante de una raza, que reclamaba liberación ante el imperio que los gobernaba, los romanos. Y más aún, el mismo Dios sería quien aportaba la semilla para su gestación. Por todo esto surge el cuestionamiento de María: ¿cómo será eso, pues no conozco varón? La respuesta es decisiva. El Espíritu Santo es el autor de toda la obra. Es necesario que sea el espíritu de autonomía quien participe en esta acción de construcción novedosa para encaminar a un nuevo rumbo la salvación de toda la humanidad. Y el fruto del Espíritu será llamado Hijo de Dios. Además, le cuenta que este proyecto hace parte de un sistema organizado que ya se ha venido gestando desde hace varios meses con la preparación de la llegada del precursor. Es decir, el plan viene en camino y debe continuar. María, habiendo aclarado cada una de sus dudas,
como buena judía y conocedora de los planes de Dios a través de los siglos, para estar cerca de su pueblo, contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde ya María se matricula a la escuela de Yahvé para ser servidora, con la palabra, sierva, esclava. Se abría la escuela del servicio del Maestro que estaba por nacer. Muchos se matricularon a ella: María, José, Isabel, Juan el que bautizaba, el mismo Jesús y todos sus seguidores. La escuela sigue abierta y espera que muchos de quienes escuchen este mensaje y este audio entren a formar parte de la escuela de Jesucristo, porque el mundo necesita de esta formación espiritual para transformar el mal en bondad, y que pueda el mensajero Gabriel retirarse tranquilo, porque la recomendación fue entregada y confía en el cumplimiento de parte de todos nosotros. Un feliz día para todos. Que el Señor nos colme de su alegría y de su bendición. No se nos olvide, estamos en el mes del Santo Rosario. En medio de las flaquezas, en medio de la fragilidad, en medio de la necesidad, el Santo Rosario, unidos al corazón de nuestra Madre del Cielo, nos escuchará y atenderá nuestra oración. Felicidades, Dios nos colme de su alegría y de su bendición. Felicidades.